Depósito aprobado. Hasta $1000 en un cheque de estímulo que está llegando en este mes de julio. Traemos las últimas noticias de los estímulos económicos que están sucediendo en todos los Estados Unidos. Lo bueno de este cheque de estímulos es que es algo interesante, ya que va dirigido para las personas que son no declarantes de impuestos, o bueno, al menos una categoría de ellos estaría recibiéndolo. Veremos cuánto estará otorgando este pago y qué es lo que tú debes hacer, ya que las personas que no presentan una declaración de impuestos debido a que no cuentan con los ingresos suficientes, no están aprovechando todos estos estímulos económicos estatales que está sucediendo en los Estados Unidos. Pues ahora en este mes de julio podrán recibir un cheque de estímulo. Exactamente se está entregando hasta $1000. Y junto a esto también traemos una noticia sorpresa. Y es que en un estado en concreto se está repartiendo un pago de estímulo económico de hasta $2500, donde veremos con qué estado civil podrás recibir más dinero. Y es que a partir de este mes de julio, los residentes que califiquen para poder obtener este pago, les va a llegar este dinero a sus manos. Y es gracias a un proyecto de ley de desgravación fiscal, el cual se autorizó desde marzo de este año 2023. Así que señores, quédense hasta el final del video y vean toda esta información que sabemos que es de mucha utilidad. En la mayoría de los pocos estados en los Estados Unidos que aún están enviando pagos de cheques de estímulos estatales para ayudar a sus residentes, pues los beneficios generalmente son para aquellos que tienen hecho su declaración de impuestos, dejando fuera a los que tienen mejores ingresos, ya que ellos no están obligados a enviar una presentación de taxes. Sin embargo, en un estado en concreto, las cosas no son así. Así es, hablamos del estado de Nuevo México. Y es que en este estado las personas que no presentan una declaración de impuestos debido a que no cuentan con los ingresos suficientes, van a poder obtener un cheque de estímulo o también considerado como un reembolso. En sí no es un reembolso porque ustedes no declaran impuestos. Se están entregando $1000 para las parejas casadas y $500 para las personas solteras. Para entregar estos cheques de estímulo se tiene autorizado un presupuesto de $15 millones. La idea es que los pagos comiencen a distribuirse a partir de finales de este mes de julio de este año 2023. Sabemos que los precios de las necesidades básicas siguen siendo altos en todo el país. Fueron las palabras por parte de la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, en un comunicado de prensa. Pues bueno, en el estado de Nuevo México, exactamente, se está encontrando una posición financiera muy buena y así que es importante para ellos que las familias de Nuevo México compartan este éxito. Este dinero se podrá recibir mediante depósito directo o también puede llegar vía correo postal. Y es que, aunque los declarantes les va a llegar su cheque de estímulo de manera automática, los que no realizan su declaración de impuestos tienen que presentar una solicitud para recibir su pago. Estas solicitudes estuvieron abiertas desde el 30 de junio y aún ustedes pueden solicitarlo. Entonces, no es la primera vez que Nuevo México emite cheques de estímulos, ya también lo hizo en el año 2022. De hecho, si usted era elegible para obtenerlo, pero no lo ha recibido, también puede comunicarse con el mismo Departamento de Impuestos e Ingresos del Estado de Nuevo México y obtener una ayuda en la cual podrá recibir este pago del año 2022 junto a este próximo pago que vamos a estar recibiendo en este mes de julio para los residentes de Nuevo México. Ahora hablaremos de este cheque de estímulo de $2500. Es un alivio económico para miles y miles de residentes. Y es que a partir del día 3 de julio pasado, los habitantes de Montana que califiquen para obtener su reembolso, les va a llegar este dinero a las manos gracias a un proyecto de ley de desgravación fiscal. Montana es uno de los pocos estados que han aprobado que se otorgue un cheque de estímulo, del cual aún se empezó a distribuir. Las cantidades que pueden obtener son de hasta $2500 por persona calificada. Pero la realidad es que dependiendo del estado civil que se use para la declaración de impuestos, será el tamaño del dinero que usted recibirá.
A partir del 3 de julio, los habitantes de Montana que califiquen para obtener este reembolso les llegará el dinero a sus manos. Y esto es gracias al proyecto de desgravación fiscal que se autorizó en el estado de Montana en el mes de marzo de este año 2023. En una nota anterior que también nosotros hemos hablado sobre esto, contamos quiénes serían elegibles para poder recibir este apoyo económico. Pues ahora vamos a explicar con qué estado civil que usted utilice a efectos de su declaración de impuestos les va a dar la oportunidad de que su cheque de estímulo de Montana sea mayor. De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Ingresos de Montana, los estados civiles se enfocan de este modo. Para empezar, existen las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto. Pueden recibir hasta $2.500 o la cantidad en la línea 20 de su formulario de impuestos en la declaración de impuestos del año 2021. La cantidad que resulte menor será la que usted recibirá. Segundo, el jefe de familia. Pues el jefe de familia puede recibir hasta $1.250 o la cantidad en la línea 20 de su declaración de impuestos. Lo que resulte menor de su declaración de impuestos es lo que va a recibir. Punto 3. La pareja casada que presenta su declaración de impuestos por separado. Pues ellos podrán recibir hasta $1.250 o la cantidad menor en su formulario de declaración de impuestos. Y el último punto son los solteros. Bueno, los solteros también podrán recibir hasta $1.250 o la cantidad menor en su declaración de impuestos. Ahora, cuando hablamos de la línea 20 del formulario 2 de impuestos del estado de Montana, quiere decir que, por ejemplo, si en esa línea la cantidad es de $800, entonces es lo que corresponde a tu reembolso de impuestos sobre la renta. Esto es independiente a tu estado civil a efectos de tu declaración de impuestos. Entonces, esto quiere decir que los $2.500 es el máximo que un contribuyente de Montana puede recibir como devolución por sus impuestos. Amigos de Últimas Noticias de hoy, muchas gracias por haber visto este video. Una vez más, aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, compartan este contenido con sus amigos, en sus redes sociales, con sus familiares, etc. Que esta información llegue a más manos y que de este modo esta información sea mucho más útil. Recuerden también participar de nuestra pestaña comunidad, donde incluimos información muy relevante sobre diversos temas de interés para usted. Hablamos desde el seguro social, los estímulos económicos estatales, los programas de ayuda económica y mucha más información que sabemos que les será de mucha utilidad. No se olviden de dejarnos sus comentarios o sus dudas en la cajita de comentarios para que nosotros podamos resolvérselas y ayudarlos de ese modo. Nos vemos en el próximo video.